Bienvenidos a un episodio más de Entre Nos, este podcast donde vamos a estar dialogando de muchos temas. Así que bienvenidos, mi nombre es Pablo Escobar y hoy tenemos un temazo sumamente importante para la ciudadanía, para Guatemala, para lo que está sucediendo precisamente este año. Así que vamos a arrancar porque hoy vamos a adentrarnos en el poder que vigila al poder. Y ustedes se preguntarán de qué se trata. Y es que los ciudadanos pareciera que después de las elecciones, después de cada 4 años, nos olvidamos de lo que pasa en el país. Dejamos que las autoridades literal hagan lo que se les dé la gana. Por eso hoy vamos a platicar un poquito de eso y estamos con Ángelo y con Auri en este episodio para hablar un poquito de eso, ¿verdad? Precisamente de este poder que los ciudadanos tenemos y muchas veces se nos olvida o tal vez nos vale madre, se nos olvida, nos ponemos a trabajar, a Nos estudiar. relajamos de nuestros laureles. Sí, totalmente. Como ciudadanos. Entonces, el tema de la fiscalización ciudadana, ¿verdad? Ese es el tema de hoy. Así que, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo muy bien, aquí orgulloso de estar con un referente de fiscalización guatemalteca política. Aquí tenemos a la figura que se volvió viral hace un par de meses por ir al Congreso a regalar diccionarios, ¿no? Sí. Y de otras cosas, ¿no? El tema de fiscalización pasa un poquito por sí, llamar la atención de alguna manera y sí utilizar la sátira para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, pero también hay cosas importantes como por ejemplo la fiscalización de... Más adelante, no me quiero meter más en el tema de... No nos adelantemos. No nos adelantemos, no hay que comer ansias, claro. Ángelo, no hay que comer ansias. Pero bueno, hoy quiero empezar con una pregunta. Una pregunta. Si ustedes tuvieran la oportunidad de vigilar hoy una institución pública, ¿cuál sería y por qué? Hola Pablo, hola Ángelo, hola a todos que nos visualizan, qué gusto poderlos tener por acá. Yo creo que es sumamente importante el tema del Ministerio Público, es en donde nuestra ciudadanía debe de tener confianza y creo que este año es sumamente importante para ello. Entonces todos, independientemente cuál sea el oficio o profesión que ejerzan, deben de fiscalizar y recordar siempre que fiscalizar no solo es ser oposición, sino exigir, documentar y tener claro realmente cuál es el papel del Ministerio Público en nuestra sociedad. Buenísimo. Sí. Si tuviera que fiscalizar. Si tuvieras vos que fiscalizar una institución pública hoy, ¿cuál sería? ¿Institución o puede ser órgano? Pues sí, un órgano, pero más en específico una institución. Me gustaría a mí específicamente alguna secretaría del presidente, porque siento... ¿Cuál? Me han contado ahí un par de... Las tras bambalinas. Vos lo que querés es saber qué come el presidente. No, pero ya salió los camarones Jumbo y no sé qué más. Que le compran, si le compran almohadas de plumas. No, fíjate, más que todo, si no estoy mal, donde está esta señora Ana Glenda Tager, que tras bambalinas me estaban contando ahí un poquito. Es la privada, ¿no? La secretaría privada. Secretaría privada de la presidencia. Me contaron básicamente que después de las 11 de la mañana, que es de que se despierta el presidente, la que toma las decisiones está ahí y realmente es la que se ha puesto los pantalones. Se podría decir, no me consta el hecho, por eso me gustaría fiscalizar si es cierto o no, pero de que ahí se gesta mucho de las decisiones que el presidente termina tomando en cuenta y al final resolviendo, que por ahí se mueve la cuestión, ¿no? Sería bastante interesante porque no tenemos ninguna información pública de qué sale de ahí. Más que todo sabemos de que es un gran problema para este gobierno el tema de comunicación, ¿no? Y definitivamente la Secretaría Privada de la Presidencia es vital, ¿no? Porque es la que coordina toda la comunicación interejecutiva, si lo queremos ver así, ¿no? Esas son las instituciones. ¿Y vos? Yo creo que ya he cumplido algunos... Estás caracterizado sueños. Por el Congreso. Sí, o sea, es trabajo de eso. Entonces, pero el Pacto Colectivo de Educación creo que fue una iniciativa que empezamos y seguimos constantemente por el sindicato, ¿no? Los privilegios que tiene. Entonces, creo que me ha dado el gusto de poder decir, quiero fiscalizar qué es lo que se negocia en el Pacto Colectivo y el MCN empieza... Les voy a contar cómo fue, porque empezamos a pedir actas y cuando nos entregan las primeras actas, el Ministerio de Educación ya estaba negociando con Joviel Acevedo y no había dicho absolutamente nada. Entonces, es un ejemplo claro de cómo la ciudadanía puede empujar a las autoridades a tomar las decisiones correctas y parte de eso es que han pasado ya 2 años
sin firmar un nuevo pacto colectivo, ¿no? Sin otorgar esos privilegios que se han dado. Y es precisamente el meollo del asunto de este episodio, que nosotros podamos comprender que el ciudadano de a pie, que el estudiante, que el profesional, que el trabajador se dé cuenta realmente que tiene en sus manos el poder de exigirle transparencia, de exigir que rindan cuentas a los funcionarios, y que además tenemos leyes, tenemos la Constitución que te respaldan esas herramientas que necesitamos para poder, porque si no, ¿cómo empezamos, no? Sí. Creo firmemente que el ciudadano común, de a pie, el del mercado, el que se maneja en el transporte público, el profesional, independientemente cómo y quién sea, debe entender que lo público es nuestro y de esa manera se apropia la responsabilidad de poder fiscalizar. Si no entendemos, si no asumimos también una responsabilidad, porque al final fiscalizar viene siendo una responsabilidad para cualquier persona. Media vez sea guatemalteco, tiene la responsabilidad y el derecho de exigir al funcionario público cómo actuar, velar por nuestros intereses y realmente ver en qué manera nos afecta como ciudadanos. Que eso es el por qué importa, precisamente. Sí. Importa porque al final es dinero de los guatemaltecos el que está en juego. Claro, no son tributos. Dinero y la vida de las personas, ¿no? Sí, en correcto. Temas, por ejemplo, de salud, por ejemplo, de fiscalizar el manejo de los hospitales. Pero si ustedes hoy pudieran contarnos o ver qué piensan de por qué la ciudadanía no se involucra en estos temas, porque hablemos lo que es. Al ciudadano le vale madre, no le importa. Y más ahorita. ¿Será que no? Aquí quiero hacerte una pregunta, Carlos. ¿Será que no le importa o no entiende lo que implica? Yo creo que no le interesa. Por lo tanto, bueno, te puede ser que no le interese, por lo tanto, no lo entienda, porque no se ha intentado cultivar para entenderlo, porque hay una apatía a eso. Faltan procesos de formación, que la gente se forme en estos temas. Son temas aburridos, son técnicos, pueden llegar a ser tediosos. Y yo, que he tenido la oportunidad de tener amigos jóvenes, porque todavía soy joven, ¿va? O sea, todavía tengo 29 años. Estás rascando todavía. Sí. Ya. El otro día me dijeron señor y pelón tal vez, pero señor todavía no. Yo pero me rasuré, mira. Sí. No, yo sí no me rasuro. Pero la cosa es que sí me he dado cuenta que, por ejemplo, a los jóvenes les da hueva. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Y entonces uno tiene que buscar las maneras de que estos espacios sean atractivos y sean dinámicos y no sean aburridos. Pero yo sí creo que hay un tema de que al ciudadano, al ser humano, le gusta que le digan qué hacer y que le den resultados. Bueno, como que, porque el guatemalteco es trabajador, mucha, como que sí. Yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana y lo que pasa hoy en el Congreso me vale madre. Porque tengo que trabajar para comer. Entonces, en esas responsabilidades y esa necesidad de subsistir y salir adelante, no me involucro, no participo. Por eso les decía, para mí cada elección es importante y revive ese espíritu cívico porque los ciudadanos participan en las elecciones, participan activamente en las mesas electorales. Yo difiero un poco. A ver, cuéntanos. Yo creo que los jóvenes, no todos, pero sí hay muchos que están al pendiente de qué está pasando en el país. Pero no hablan por miedo a ser una minoría, miedo a cambiar la narrativa. Yo creo que el estar funando constantemente a las personas ha sido un método de cancelación. Ha sido una cultura de cancelación horrible. Entonces hay muchos jóvenes que sí tienen la capacidad, entienden del tema, pero no pueden hablar, no pueden decir, no pueden expresar en voz alta lo que realmente ellos entienden y se dan cuenta que están mal. Entonces, a la larga llega un punto de que la corrupción se vuelve normal, lamentablemente. Y pasa porque cuando alguien dice dice lo contrario está fiscalizando y tiene pruebas y tiene todos los documentos importantes para decir si esto es así y está mal, se le cancela. Entonces, creo que no solo es que no les interese, sino en muchos casos por miedo. Represalias, ajá. Por miedo a la censura. La censura, que la narrativa no sea la mayoría. Entonces, eso limita mucho a que el joven pueda alzar la voz. ¿Y usted qué cree que se deba a eso de la censura como tal? Porque definitivamente tiene que ser algo cultural, ¿no? Sí, cultural o adoctrinamiento le llamaría yo.
Manipulación. La narrativa es poderosa, las redes sociales son bien poderosas. Y de repente alguien empieza con un mensajito de odio hacia alguien más y se vuelve común. Y de esa manera van cancelando a los pensadores críticos que deberían de estar hablando, comunicando, expresando lo que está mal en el país, pero pues no se ¿Ustedes hace. creen que eso es algo que vino a potenciar las redes sociales o es algo que tal vez ya existía, pero no se visibilizaba? Yo creo que habían otros métodos de censura. Bueno, nada, pues, o sea, Yo creo que antes existían otros métodos. Está mejor entonces. O sea, hubo otros tiempos. Era otra Guatemala. Era otra Guatemala. un conflicto armado interno Sí. o dictaduras, ¿no? Y parte de eso es que la generación como la de nuestros papás, probablemente el que Ay, no, uno mijo, se no te involucre, metas no te ahí. metas a eso, Sí. ¿para qué? Y todo este rollo. Pero yo creo que la censura actualmente es un poco de las redes sociales, un poco bastante. Sí. Y ya ni siquiera te censuran. O sea, lo que decís tú, pues uno se autocensura. Como que Te nos han limitas. empujado a autocensurarnos, a no participar, a no involucrarnos, pero la pregunta que siempre nos tenemos que hacer nosotros es ¿quién gana con esto? Pues, ¿quién sale beneficiado de que la ciudadanía No esté presente. no esté presente? Al final son los políticos, ¿no? Sí, y les Definitivamente. conviene. Correcto. Les conviene que Mantenernos ignorantes Sí. y apáticos, ¿no? sí, estoy completamente de acuerdo. Pero totalmente, pues, como que el que podamos pedir la información a las instituciones, el que podamos expresarnos, es parte de fiscalizar a las instituciones públicas. Y por eso empezaba con esa pregunta de ¿qué instituciones les gustaría fiscalizar si hoy pudieran? ¿Verdad? ¿Vos cuál dijiste que le entrarías? Yo seguiría con el Pacto Colectivo de Educación. Yo creo que para mí es importante el tema de que empecemos a salir de los índices bajísimos que tenemos de la calidad educativa en Guatemala, la cobertura de educación, La inversión en infraestructura la educativa. infraestructura, la Correcto, cobertura, sí. también el porcentaje de cuántos alumnos dejan de estudiar, porque ese es un índice muy alto. Hay índices de primaria, de básicos y diversificado muy altos, pues te vas dando cuenta cómo los patojos, ya dije patojos, ya soy un señor, me lleva. Pero va, como que ese rollo de el porcentaje de cuántos dejan de estudiar Es preocupante. es preocupante y de eso nadie habla. Pues es más bonito hablar de que cambiamos la lámina de la escuela y decir que son 10,000 Correcto. a decir la calidad educativa está por los suelos. Pablo, vos que tenés esos datos frescos por el hecho de que estuviste Ujú. bastante tiempo en ese tema, ¿qué porcentaje es realmente lo que se invierte para pupitres nuevos? No hablemos de remozamientos, sino Ujú. que hablemos realmente no algo estético, sino que algo estructural, ¿no? Este gobierno sabemos de que se tiró, creo que 40,000 o algo así, dijeron, no, Ujú. fueron como 3,000 lo que dijeron, ¿no? De que habían remozado escuelas. Pero, ¿qué es remozar? Al final es una pinturita y hacerlo estéticamente correcto. No quiere decir adecuado para los niños, ¿no? ¿Qué porcentaje realmente es lo que se invierte en temas de infraestructura? Si no estoy mal, es menos del 10%, ¿no? Mira, En es educación. buen ejercicio que la gente pueda meterse a el porcentaje, desconozco a ciencia cierta cuánto es, pero yo creo que es un buen ejercicio que los ciudadanos, y ahí sí me parece que es correcto que la gente se meta a la página del Ministerio de Educación, que tiene un espacio justamente del remozamiento de estas 10,000, no sé cuántas van, y que se metan a la página del Ministerio de Educación y conozcan las escuelas que se están remozando, ¿verdad? Y qué son los cambios que se hacen y cuánto se gasta. Que creo que esa es una forma de fiscalizar. ¿Y cuánto beneficio realmente va a obtener a la educación? Cabal. Y ahí entonces ustedes van a ver las fotos del antes y del después de algunas escuelas y literalmente solo es el remozamiento de una escuela, es el cambio del piso de afuera o la lámina. Cuando- Y todo Ver cuesta lo plantas. mismo. Cuando, por ejemplo, ese dinero pudiera ser utilizado para la creación de una pequeña escuela en un área rural donde no hay Ujú. absolutamente ninguna escuela, donde el niño tiene que caminar 1 2 horas para poder estudiar. Ujú. Entonces, hay cosas que deberían de ser más importantes, pero lamentablemente vemos que no. Miren, acá el equipo de producción, que tenemos un equipo de producción, Bastante son como 80 personas comprometido, ¿no? trabajando aquí constantemente. Me acaban de pasar el dato y dice que el presupuesto de inversión directa en infraestructura escolar en Guatemala es bajo y está alrededor de cerca del 79 al 86% del total asignado al Ministerio de Educación.
Entonces... En infraestructura. En infraestructura. ¿Qué? Me están interrumpiendo acá. Pero bueno, la cosa es, este tipo de cosas es un buen ejercicio de fiscalización ciudadana. Ni nosotros sabemos, realmente ahí tenemos tarea para después de aquí, porque sí, realmente son datos que se desconocen mucho, ¿no? Y vos lo sabés de mano presente, que hasta hay desconocimiento de qué se negoció en el pacto colectivo porque no lo querían hacer público en su momento, ¿no? Sí, existió una cláusula de confidencialidad. Entonces, ¿Dónde me dejas eso, el principio de publicidad de los actos? Más en un tema de un ministerio del Ejecutivo, pues, ¿cómo se va a desconocer eso? Esas son como herramientas maliciosas que se han empezado a utilizar en el sector público, de utilizar la confidencialidad para protegerse o cuidarse de que ciudadanos pidan información pública. Entonces, si no estoy mal, solo se puede poner bajo reserva o bajo confidencialidad cuando es un tema de seguridad nacional, ¿no? Sí, ¿Qué tiene que ver la seguridad nacional con el sistema educativo guatemalteco realmente? Y justamente otro de los puntos que les quería platicar sobre el tema de fiscalización ciudadana es los mecanismos, porque muchas veces, como tú decías, hay personas que quieren hacerlo y que quieren participar y que quieren involucrarse y pedir que las autoridades rindan cuentas, pero desconocemos un montón de cuáles son esas herramientas constitucionales y legales que tenemos los ciudadanos para poder pedirle al funcionario. ¿Cuáles creen ustedes que existen? ¿Cuáles herramientas? ¿Cuáles herramientas? Así que me digas que lo que se tenga. Bueno, como primer punto, la libertad de expresión, ¿no? Es lo que nos faculta a nosotros, es un derecho que se reconoce en la Constitución de Guatemala, que nos permite realmente decir lo que se nos dé la gana, sin ser censurados. Ojo, existen siempre límites, ¿no? Porque no podemos decir algo que no sea cierto o algo ilegal. Eso es lo único. Ahorita tenemos la facilidad de tener redes sociales y que estas cosas que digamos se viralicen. ¿Qué más, no? Realmente podemos tenemos el derecho a petición, ¿me entendés? Tenemos varios. Sí estudió. Muy bien. O el acceso a la información pública. A eso iba. Hay páginas, por ejemplo, como CGPlan, que tiene SIGEASI. Lamentablemente, yo creo que todos los datos aún no están cargados, pero es muy importante que se pueda utilizar para verificar qué proyectos están en proceso, cuáles se fueron asignados, cuántos fueron los montos, por qué y cómo. Sería interesante que la población lo pudiera ver y está de fácil acceso. Y eso es lo interesante. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del Ministerio de Educación, de cuánto porcentaje se va, sería interesante pedir cuánto se va en tema de infraestructura, por ejemplo, o porcentaje de cobertura, que hace un ratito estaba diciendo el 79% se va en funcionamiento, pues, que es el tema de pago de salarios. Pues, entonces es altísimo, pues. Pero concretamente, ¿cuánto dinero se va en inversión para la infraestructura o la cobertura? Estamos hablando de un máximo de un 21%, si no es que tienen otro tipo de gastos, ¿no? O sea, y hablando de esas herramientas, creo que desconocemos muchas veces nuestra Constitución y ahí todas las que ustedes dijeron están ahí, pues el tema de la libertad de expresión, que pareciera que no es un método de fiscalización porque es como, el derecho de decir lo que yo pienso, pero sin tener censura es alguna. Resultado de una fiscalización, el poder decir, yo fui a tal ministerio y me encontré que compraron unos escritorios ridículamente caros, pues. Entonces, que realmente la gente pueda usar la libertad de expresión para fiscalizar. Los diputados, que se ha puesto de moda, la utilizan mucho a través de sus redes sociales. No sé si todos los viernes, pero hay varios diputados que lo transmiten ahí en TikTok. Que ojo, es una de las facultades que tienen los diputados. Sí, claro. De facultad constitucional, claro. Está entre sus facultades. Y probablemente también lo están aprovechando para estar en campaña continua. A eso iba. ¿Verdad? ¿Es realmente fiscalización o es show? Es como guiño, pues. Es como... una no excluye a la otra, ¿verdad? Ajá, es como guiño, pues como que sí, como una de cal y una de arena, pues como que... Y qué más rico si sos oposición, ¿no? Sí. Porque podés realmente a despotricar de yo no haría tal cosa, no haría tal otra. Y ahí cuando terminas en el gobierno, como lo que le pasó la semana pasada a Arévalo, hablando en el estado de sitio, no me acuerdo en qué gobierno fue, pero cuando él era diputado, esto es inaudito y no sé qué onda, hablando del estado de sitio y lo decretó, ¿no? Pero es una técnica que cabal están usando mucho los diputados y les sirve a ellos para estar verlos todas las semanas, pues, en TikTok y en... Que estén danzando en tu mente constantemente gratis. Y digas, vieron que el diputado fue a no sé dónde.
Entonces, A ver, Con las multas aquellas. les quiero hacer yo una pregunta a los dos. ¿No creen que eso que hablabas tú específicamente de que los diputados estén presentemente en tu cabeza fomenta de cierta forma el hecho de que, no sé, la gente podría involucrarse en política más? ¿Creen que también va por ahí esa línea de lo que están intentando hacer los políticos o simplemente es para temas de reelección y por interés personal? Son para temas de reelección. sí, Sí, es claro. una fiscalización. Es como, mira, soy buena onda, estoy haciendo esto pro guate, estoy fiscalizando, pero después vas al pleno y votas cosas ridículas como el presupuesto, pues. Entonces, ¿dónde está la balanza? O sea, estás fiscalizando las instituciones y estás generando ese contenido que te sirve para campaña continua, pero votas mal, pues. No, claro, Ujú. ahí estoy súper de acuerdo con Auri. Definitivamente es por algo egoísta que lo hacen, pero Sí. eso no debería de cierta forma indirectamente incentivar que la gente se involucre y se interese por política. Puede ser que sea, hay en parte tal vez un porcentaje sí orienta que la gente se interese acá más, pero es más por Ujú. show. Ah, no, Es eso más, no lo dudo, es no más lo por dudo. eso, ajá. Y hay unos buenos shows, muchachos. Yo sí me he quedado viendo ahí unas Sí. fiscalizaciones de diputados. Pero como decía Pablo, sí, me el quedo tema, así. Y el parte tema 2 y de- parte 3. ujú, el tema de fiscalizar y luego votar en contra o a favor de lo que criticaron afuera, eso es terrible, pues. Y la población, lamentablemente, ese es otro punto, que la población se queda con la narrativa que mejor les vendan. Cuando está en Entonces, hemiciclo, la ajá. gente ya no lo ve, lo que Sí, realmente hace. entonces pueda ahorita que el diputado esté, sí, a favor de la población en este tema, salud, cualquier tema, pero en el Congreso van a votar en contra y la población la mayoría de veces no se da cuenta quiénes votan a favor, quiénes votan en contra, quiénes se abstienen. Entonces, ahí debería ser un punto ¿Quiénes se clave, desmarcan? ajá, que realmente la población debe fiscalizar. O sea, ver realmente si el diputado está cumpliendo con la narrativa que está diciendo afuera, si lo está haciendo en el pleno. Sí, totalmente de acuerdo. Y regresando a las herramientas, precisamente, entonces estábamos hablando de esa libertad de expresión, el derecho de petición, que los ciudadanos pueden pedirle a las instituciones públicas, a los funcionarios, informes, archivos, papelería, utilizando precisamente esta herramienta. También el tema de la manifestación, que es un derecho constitucional, que también sirve para presionar cuando se necesita fiscalizar, ¿no? Siempre y cuando no sean bloqueos. Eso me parece interesante también. Correcto. Ahorita que no tenemos tanto presupuesto como había en 2023 para ¿Qué? ¿Cómo así? temas de manifestaciones. Me refiero a la salida de USAID en Guatemala. Ah, ¿Cómo ha reducido ese derecho que tú mencionas? Mira. El derecho es a la raro porque es manifestación. raro. A mí me parece raro porque Lo que se pasa aprobó Solo lo un tiro al aire un presupuesto, poquito, ¿verdad? se aprobó un presupuesto hace unos cuantos años y el Congreso se llenó de gente afuera y ahora se aprobó. Es lo que les decía. sí, A la gente realmente, la gente honesta y la gente que está trabajando, no tiene esas tiempo. cosas pasan de noche. Sí, Entonces tiene no hay tiempo para irte a poner afuera del Congreso con pancarta, con taparte la cara, con Que lo cuesta que sea. dinero. Que, Ese por transporte ejemplo, también cuesta dinero. sabemos Ajá. que ahorita los líderes de esas manifestaciones no están porque ahorita están ocupando curules en el Congreso. Están ahí sentados. Ahí están sentaditos, entonces. O tienen plaza. Tienen plaza, entonces ya no hay persona, ya no hay buena convocatoria. capital humano No, que y realmente se les fue el haga la presupuesto con manifestación. USA también. Sí, correcto. Pero sí es una herramienta, entonces, el tema de manifestarse. Y luego también que lo hablabas en el otro episodio, porque vi tu episodio. Vi el primer episodio, no me lo perdí. El primero. El primero. Estuvo muy bueno, Está recomendado. Si lo quieren ir a ver. Vayan a verlo, está en yo, nuestra yo lo página. vi. Y buenísimo. Pero bueno, que lo hablabas, el tema de esa voz de la Constitución. Ah, la Corte de de la Corte Constitucionalidad. Constitucional, que son esas garantías constitucionales. Hay 3 garantías. Usted, señor. A ver. Usted, Menciónela. señora bonita, si no sabía, tiene 3 garantías constitucionales. Primero, el amparo. Tiene recursos constitucionales. Garantías constitucionales es el nombre doctrinario. Ya. El amparo, que es para evitar violaciones a derechos o detenerlos cuando ya están sucediendo. Luego está la inconstitucionalidad y la exhibición personal. La habeas corpus. Habeas corpus. Entonces, esas dos, yo considero que esas dos, el amparo y la A mí me inconstitucionalidad. parece interesante, pero ¿cómo traducimos esto para
una persona español, que no sabe diría de español. derecho. Ajá, Mira, que Sí, pues, porque no. hasta nos tiramos de latinazo, Correcto. vamos. Mira, pues ¿Cómo lo el, pasamos a palabras Eso es malo simples? de gente que estudió Derecho. el Sí. amparo es justamente cuando hay alguna decisión del poder público que esté limitando algún derecho, un derecho Ok. tuyo. Es para cualquier cosa. O sea, la Ujú. misma ley de amparo lo menciona de que es un recurso que está abierto a cualquier actuación pública. Ujú. Muy bien. Sí, entonces como que este Y el recurso siguiente. permite que si te están violando un derecho, tú puedas interponerlo y se te restituyan, se te regresen esos derechos que se te fueron violados. Y el de la inconstitucionalidad es que el ciudadano pueda interponerlo, este recurso, cuando alguna ley o reglamento van en contra de lo que la Constitución dice. Entonces, O ante Correcto. otro. o ante otra. Puede ser una ley Sí, constitucional también. por ejemplo, la ley de libre emisión del pensamiento o la de orden público. Entonces, En ese caso sería para evitar un antinomio, ajá, es ¿no? como para que no Ujú. se contradigan, ¿va? Muy bien. Gracias. Me quedó claro. Allá. Ahí ya. Pero estas son dos herramientas. Considero yo que esas dos, el amparo y la Sí, inconstitucionalidad, porque- pueden ser buenas herramientas Ujú. para que la ciudadanía pueda fiscalizar. Nosotros en el pacto colectivo interpusimos un amparo que no nos lo han resuelto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va? Como un año. Como un año que la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto nuestro amparo. Pero nosotros, por ejemplo, ya cumplimos. O sea, nuestra parte ciudadana a decir. Sí, pues ya no tienes nada que hacer ahí más que Ajá. meter presión en redes y ejercer tu libre Sí. emisión del pensamiento. Y entonces todo se va como juntando. Entonces, esas son algunas de las herramientas que el ciudadano tiene. También el tema de exigir esa publicidad de todos los actos, que todo debería ser público. Y esto se va pues también agrupando con otras leyes como la ley de amparo que la mencionabas, la ley de acceso a la información pública, la ley de emisión del pensamiento. Pero son herramientas que nos pueden servir a los ciudadanos y que desconocemos y que esto podría dar para un montón de episodios más. Claro. Y que ustedes también busquen esa información, ¿no? Sí, sí, correcto. Ahora, yo he visto así en sus redes de que últimamente usted estaba viajando así, se está dando la vida. Chica. Acá dice que es por trabajo, pero yo miro que hay No. mucha Ahora yo quiero viajar Sí, también. va. No, pero ¿qué ha notado de diferencia de cómo mira la gente? El cómo- orden. Exacto. El orden. ¿Cómo se hace esto? Estas manifestaciones, ¿cómo se hace la gente presente en cuanto a la forma de fiscalizar? No sé si se ha fijado en eso, de que se caracteriza ya sea en Sudamérica, que ahí vi que la vez Ujú. pasada que estaba. No sé si le ha puesto atención a eso. Honestamente, no vi un cambio tan relevante hacia Guatemala. La última vez que viajé fue a Chile por una beca del Instituto Leadership. Hablamos un poco sobre ética, sobre liderazgo, sobre política, y recientemente estaban pasando las elecciones de Chile y había ganado Castro. Y lo interesante que pude observar y escuchar de parte de los Uber o personas que uno se va A mí encontrando. me encanta eso, cuando estás en otro país, hablarle al del bar, al que te corta el pelo, o al Ajá. del taxi, el ¿Te Uber. cortas el pelo de viaje? A veces. Me gusta probar las diferencias, vamos. La textura de las manos cambia. Bueno, yo creo que yo no tengo mucho que cortar, pero Pero sí, Sí, ajá. y creo que lamentablemente esto sí lo vi como en común con Guatemala, la narrativa, cómo se maneja, cómo hay un ente opresor para el pobre y otro no. Pero también me di cuenta de algo importante, y es que en Chile la mayoría de las personas ya estaba cansada de tanta corrupción. Entonces, ¿qué pasó en estas elecciones? Trataron de que todo sea conforme a la ley. Los estudiantes, y de plano que al igual que acá, de muchas universidades, pues le prestaron más atención a las elecciones, y realmente es importante ver, yo creo que también es una cultura. Lamentablemente el guatemalteco no tiene cultura de fiscalización. O sea, sí nos interesa, pero no es algo que se nos enseñe, no es algo que se nos digan, esto es tuyo, es importante que lo veas, porque te pertenece, es tu patrimonio, los recursos del Estado son tu patrimonio. Pero lamentablemente no, cosa que allá sí. O sea, sí veo una sí, diferencia en esa sí. cosmovisión de las personas. Sí, de que poder entiende qué es fiscalizar, lo poder propio. ver, ajá. Y aparte que allá llevan muchos años con un sistema de gobierno, se podría decir, o ideológicamente, y pues la gente ya estaba cansada. Entonces creo que eso influyó mucho al cambio que se dio ahorita. Pero pues yo creo que los guatemaltecos, si
realmente queremos que haya un cambio en estos temas de corrupción o que los diputados solo lleguen a hacer cositas al Congreso, también tenemos que pensar en quiénes estamos eligiendo, en quiénes son las personas que nosotros mismos colocamos en representación nuestra a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional. Porque si lo pasamos al área, digamos, local, regularmente gana un alcalde que dé más gallinitas o que dé un concierto o que se haya comprado los cocodes. Regularmente, no estoy hablando de todos, pero creo que se haya dado guacalazos. No, sí. Entonces, y a nivel departamental, pues es diferente la elección. Pero yo creo que si el guatemalteco empieza a darse cuenta de que realmente los recursos del Estado son propios, son nuestros, nos pertenecen porque son parte de nuestros tributos y es dinero que se está tocando de nuestros bolsillos, entonces se van a interesar. Pero no se nos enseñan. Y, por ejemplo, yo vengo de un área rural, se podría decir. Un área en donde, bueno, en mi infancia me relacioné en un mercado. Entonces, a veces pasaba que no se le decían al alcalde porque al final no le compete. O que los temas de gobierno no nos deberían de interesar porque realmente no es algo que sea nuestro. El sistema funciona de esta manera y de esa manera se va a quedar en el municipio. Entonces también normalizamos muchas veces la corrupción. Eso es lo importante que creo que hay que decir, que nosotros mismos a veces tenemos patrones que vamos normalizando la corrupción, que no nos permite fiscalizar, que no nos permite alzar la voz para decir, no, esto no está bien. Y eso. ¿Qué piensan ustedes? Profundo. Me dejó pensando. Fue una explosión de pensamientos. No, y qué interesante, porque sí, o sea, yo también toda mi vida crecí en Fraijanes. Y sí, o sea, uno definitivamente cambia. Ahora vivo en la capital ciudad de Guatemala. No, yo sigo viviendo en mi pueblo. No, yo me cambié, o sea, de Fraijanes, ahora vivo en el municipio de Guatemala, se puede decir. Y sí se nota bastante cómo se mueve toda esta campaña, ¿no? O sea, la gente está mucho más presente, siento yo, en municipios hacia el alcalde. Aquí en Guatemala se asume, por ser municipio de Guatemala, de que es el presidente, la autoridad directa, cuando realmente la primera es el alcalde, ¿no? Sí, es tu autoridad más cercana. Pues. Y si lo ponemos en ejemplos de la capital, ¿cuándo se le ocurre a la gente ir a fiscalizar a la MUNI de Guatemala? Sí, eso es cierto, eso es relevante, ¿no? Yo no pasa. Personalmente nunca he visto a un creador de contenido o influencer que vaya a hacer eso, ¿me entendés? No sé si tampoco lo he buscado, pero en mi algoritmo nunca me ha salido realmente alguien que vaya a fiscalizar la MUNI. Yo creo que todas las municipalidades deberían de ser transparentes y de contarle a la ciudadanía, al vecino. ¡Vecino! Contarle al vecino. Perdón, se me vino un lapsus. Pero de contarle a todas las municipalidades del país deberían de ser transparentes con los fondos del dinero de los guatemaltecos, lo que decían y lo que tú decías, ¿no? Ser capaces de exigirle cuentas claras y que además nos involucren en la toma de decisiones y de los proyectos. ¿Sabes qué es lo irónico, Pablo? Y me llamó mucho la atención ahorita que hablaste del tema de la semana pasada, del primer podcast que armamos. Sí, hablamos de las elecciones 2026. ¿Fue la semana pasada o fue la semana antepasada? Es que yo sí me pierdo. No, el primer podcast, para que lo mires. Sí, pues, ya lo vi, pero no me acuerdo cuándo fue. Entonces vas a saber esto que te digo. Cuando hablábamos de las elecciones 2026, específicamente, del tema que menos hablamos fue la Contraloría General de Cuentas. Y si lo podemos, o sea, si lo ponemos así amplio, la Contraloría General de Cuentas es una institución descentralizada y autónoma que se encarga de fiscalizar a las municipalidades en específico. Eso la mayoría de gente ni lo conoce ni lo sabe. Y no le ponen atención a la elección que va a haber este año, pues, pero importa. Claro, ¿quién ha ido a fiscalizar la Contraloría General de Cuentas? ¿Quién fiscaliza la Contraloría? Que es la que fiscaliza las municipalidades. Eso seguro que no existe nada de eso. Sí, y juegan un papel importante, lo que decís, de poder fiscalizar cada centavo de cómo se... El billete, cómo al se final, gasta, pues. que es el patrimonio, lo que decía Auri, de cada Guatemala. Pero se nos olvida.
Se nos olvida. Se nos olvida. A menos que, Ni se nos ocurre. a menos que vayas en la carretera y pases un cráter que abundan, ¿va? Entonces ahí dices, no arreglan las carreteras. Y dicen, ya de tanto que cobra MP y no hace nada con nuestras carreteras. Sí, totalmente. ¿Ustedes creen que la ciudadanía, si la ciudadanía se pusiera de acuerdo en fiscalizar, si fuéramos cientos de personas fiscalizando el uso de los recursos públicos, cambiaría algo? Yo creo que no. Y te voy a decir, yo creo que tenemos un problema de raíz bastante grande. Guatemala no es una nación. Somos varias naciones. Sí, nadie está de acuerdo No hay con nada. coerción en sociedad, ¿me entendés? Ajá. Entonces, realmente, la cosmovisión de muchas personas es diferente. Incluso dentro de la capital lo podemos ver según zonas, ¿me entendés? Eso no nos permite ponernos de acuerdo ni tener un objetivo en común. Y eso lo vemos reflejado en las elecciones. Realmente no votamos por alguien que nos va a hacer el cambio, sino que por el menos peor, ¿me entendés? O sea, Semilla, ¿qué fue después de que sacaron varios candidatos y de ir a un octavo lugar, quedó en tercer lugar y pasó a segunda vuelta? Porque eso siempre me gusta decirlo. El primer lugar fue el voto nulo. Segundo, Sandra Torres. Sí. Tercero, ellos. Sí, el voto nulo fue... El primer lugar. Primer lugar, definitivamente. Sí. Entonces, realmente yo creo que no podríamos venirnos a poner de acuerdo a fiscalizar todos en conjunto porque el guatemalteco es bien egoísta y todos tenemos nuestros intereses propios. Entonces no habría una coerción en realmente lo que queremos como nación, porque hay varias naciones, ¿me entendés? Es mi punto. Yo creo que sí cambiaría. Yo creo que... Pues no, tú sí. Sí, yo creo que sí cambiaría. Cambiaría porque hay presión. Si hay 100 guatemaltecos que realmente hagan un ejercicio de fiscalización correcta, como el que Pablo ha hecho, yo creo que sí cambiaría. Quizás no cambiaría todo el sistema, porque lamentablemente el sistema es corrupto, se podría decir, pero sí cambian ciertos parámetros. Y aparte, si ya hay 100 personas fiscalizando, se van a convertir en 200 y luego 300 y se vuelve también la cultura que no tenemos. Entonces, si no tenemos la cultura, la tenemos que crear. Tenemos que provocar esos cambios que hoy no vemos, pero sí los podemos, o sea, nosotros sí podemos hacer ese cambio. Pero, como lo dije desde un inicio, la fiscalización no viene siendo, yo no la hago solo porque soy oposición. La hago porque soy un ciudadano y me interesa. Que uno quiere lo mejor para el país, definitivamente, que aquí vivimos. Y así debe de ser. Entonces, yo creo que sí cambiaría. Y ahí está el tema de otro derecho constitucional, porque a mí me gusta hablar de derechos constitucionales. Sí, ya nos dimos cuenta. Cualquier cosa ahí está en la Constitución. Sí, no te me voltees porque ahí está en papel. Claro. El derecho a la libre asociación, que el ciudadano, que está muy satanizado, lamentablemente, y genera mucha desconfianza, pero el ciudadano es libre de sumarse a cualquier organización con el que se sienta cómodo, con el que empatice, con el que se sienta ideal. En ideales, en principios, en según valores. Lo que defendas tú a nivel personal. Entonces, y que a través de muchas organizaciones podés generar cambios. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que a través del Movimiento Cívico Nacional, muchos jóvenes participan activamente porque creen en el movimiento y saben cómo funcionamos y qué hacemos y por qué lo hacemos. Y a través de esas organizaciones que usted puede formar parte de la que más le guste, la que más le agrade y lo que quiera, pero es su derecho de participar y de formar parte de una organización que también se dedique a fiscalizar, a realizar activismo, a exigir cuentas claras y que no los satanicemos, porque ahora pareciera que los diputados, que ¿cómo es el dicho? De los patos le tiran a las escopetas, porque ahora los diputados se enojan. Ahora los diputados salen llorando, de que por qué me están fiscalizando y por qué no sé qué. Entonces, hay que recordarles a los diputados que los ciudadanos tenemos el derecho de libre asociación, de exigir cuentas claras, de expresarnos como querramos de ellos, que podemos mofarnos, podemos usar la sátira, podemos ejercer esos derechos. Y si no te gusta, no te postules. No te pongas ahí. Si te molesta que te digan que no haces las cosas bien, que no estás trabajando bien, no te dediques a esto, no te dediques a ser un funcionario público, porque incluso sentencias de la Corte Interamericana lo ha dicho, que las personas pueden decir absolutamente lo que quieran de las autoridades públicas. Pero ahora pareciera que los diputados, por ejemplo, hablando del Congreso, se indignan.
Se molestan. Qué Sacan leyes chistoso. contra los memes. Sí, imagínate, sacar una ley en contra de memes. O sea, eso es limitar la libertad de expresión. Entonces, recordarle a los ciudadanos que tenemos el poder de vigilar al poder. Correcto. ¿Algunas conclusiones que quieran compartirnos de este Recordarle a los episodio? ciudadanos que los funcionarios públicos se deben a la ciudadanía. Son nuestros empleados. Correcto. No son alguien de ver para arriba, sino es alguien que tú le estás pagando el sueldo. Ujú. Ujú. Sí. ¿Vos? Perdón que interrumpí. Sí, la interrumpí. Es que tengo ADHD. Se me fue la inspiración. Quería seguir. Quería seguir, Puedes pero seguir, se me fue, perdona, se me fue, ya no. Voy a ya, hablar ya. yo y si Sí, se le dele, ocurre dele, dele. interrúmpame, Va, por favor. Interrumpilo. No, yo quería decir básicamente de que necesitamos ser ciudadanos más conscientes de nuestros derechos, porque el Estado no te va a decir realmente cuáles son tus derechos si tú no los tenés presentes. En Ujú. lo que hablábamos, les conviene tenernos ignorantes y apáticos hacia el Ujú. trabajo que ellos hacen. Entonces, si estamos pendientes del trabajo que ellos hacen con nuestro dinero Ujú. como ciudadanos, definitivamente te podés interesar más en lo que al final ocurre con ese dinero nuestro, Ujú. que al final va a tener repercusiones hacia nosotros. Y sí, o sea, está muy bien eso de que tengas tu vida y todo por afuera, pero si no estás consciente tú de a quién escoges y qué propuso, luego no te quejes de que la carretera está en malas condiciones y se te fue la llanta, ¿no? Porque al final tú lo llevaste al poder, ya sea por votar mal o por no votar, ¿no? Y por no estar informado de una forma correcta. Al final las autoridades son las que ejecutan las cuestiones con las que uno interactúa día a día y marcan nuestra vida, ¿no? No me interrumpió. No. te interrumpió. No interrumpí. Pero creo que yo estoy diferiendo mucho con lo que dice Ángelo. Yo creo que Dale, si el ciudadano duro, dale votó a palo. favor de un candidato, tiene la obligación de velar qué está haciendo ese candidato. Porque también ¿Eso cae, yo no escuché entonces bien, perdón. Perdón, pero sí, entonces algo así dijo, concuerdo con algo él. así dijo, Ajá, sí, entonces sí, sí sí, concuerdo sí. con él. Sí. Entonces sí es, bueno, volvamos al punto, perdón. Bases. Pero la volví a interrumpir, Pases, a ver, perdón, a ver, perdón. las pases. Pero sí, creo que es importante que el ciudadano se apropie de la fiscalización, Claro. se apropie de que es nuestro y debemos de velar por ello. Y la fiscalización no llega a ser como heroísmo o estoy siendo un buen ciudadano, sino que es nuestra responsabilidad. Nos compete a nosotros como guatemaltecos hacerlo. Ujú. Sí, porque al final es para nuestro propio beneficio, ¿no? Sí. Sí. Ujú. Claro. Sí. Yo le diría a la gente que no se les olvide que a los políticos no se les aplaude como focas. Los políticos están ahí para que den resultados y exigirles. ¿Podés simpatizar con alguno? Sí. ¿Tienes derecho de participar partidariamente? También. Pero recordate que no son artistas para que estés aplaudiéndolos y metiendo las manos. Yo por lo menos no las O ese metería. meme que dice Por nadie. cuando le aplaudes El- al cajero porque te da dinero. Sí, es como porque Tal cual. ajá, es su trabajo, pues. Entonces, al poder no se le aplaude, al poder se le exige. Y es un derecho que tenemos los ciudadanos y tenemos herramientas legales que nos respaldan. Eso es lo que yo les diría y que en la medida en que empecemos a exigir y a fiscalizar y a ponerlo en práctica y a participar activamente, este país seguramente no va a cambiar de la noche a la mañana. No voy a citar al presidente porque no voy a decir, no hay varita mágica. Claro. Pero Algo puede cambiar. se pueden empezar a hacer cambios importantes. Entonces, hasta ahí el episodio de esta semana acá entre nos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y participar a través de los comentarios y no se pierdan el próximo capítulo.